cosas en la pintura grande. Inflación en baja versus consumo. Baja la inflación. ¿Qué pasa con los ingresos? ¿Qué pasa con el consumo? Bueno, ahí está el dato, Pablo, porque las consultoras estamos cerrando el mes de marzo y todas están de acuerdo en que la inflación sería del 2% de mayo. Si se confirma este dato respecto a abril, implicaría una disminución, una desaceleración de los precios de 1 punto, casi 0,8 puntos porcentuales. Pero lo más interesante de todo tiene que ver con lo que está pasando en la inflación de los alimentos. Se planchó. Claro, recordarás, Pablo, que fue lo que más presionó el indicador en el IPC de abril y en los anteriores. Bueno, lo que marcan los relevamientos de la cuarta semana de mayo, de esta semana en la que estamos, le quiero decir a la gente, EcoGo es una de las empresas, una de las consultoras que analiza, y hay varias, y están en este sentido teniendo paridad, teniendo, digamos, hay como una especie de acuerdo de que se planchó. Rubén, también. Sí. Prácticamente a todas las consultoras da lo mismo. Lo sumamos a Damián Dipache. ¿Está Damián? Gracias, Dami. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo va, Pablo? Chicos, ¿cómo les va? Buenas noches. Bien. Gracias. No podemos tenerte acá, pero dije, quiero que Damián se sume al análisis de lo que estamos haciendo. Porque, a ver, tenemos testimonio de que el consumo todavía está frío, como la ola polar, en algunos sectores, por razones muy elocuentes. En otros, tibiamente, empieza a mejorar. La economía que en los promedios te muestra mejorando paulatinamente. Entonces, ¿cómo establecemos ahí la sensación, ¿no? Una Argentina donde baja la inflación, pero hay sensación todavía que el consumo arranca en algunos lugares y en otros no. Bueno, a ver, tenés como que dividir el consumo en dos partes. Por una parte tenés bienes durables, están eufóricos, porque vos tenés ahí vivienda subiendo, motos subiendo, autos subiendo, electrodomésticos subiendo. Apareció el crédito en Argentina. Cuando ves consumo masivo, lo tenés desdoblado ya. Antes daba caída todo. Ahora da caída desdoblado. ¿Por qué? Grandes superficies, mayoristas siguen cayendo. Lo que tenés grandes supermercados, tanto grandes supermercados sí, minoristas como supermercados mayoristas, cayendo. Lo que sí tenés en bocas de cercanía, en el desestacionalizado, no está dando crecimiento. Y esto es un cambio un poco del ciclo macro en la micro. Básicamente, ¿por qué? Porque el estoqueo es parte del pasado. El argentino adelantaba mucho consumo en el presente porque se veía que la variación de precio en el futuro iba a ser fuerte, que la pérdida de poder adquisitivo del peso argentino iba a ser fuerte. Y hoy nadie está adquiriendo grandes volúmenes de mercadería pensando que el peso se va a destruir como en otro momento. Por lo cual hay un gran cambio en ese sentido. ¿Qué pasa con los datos de inflación de mayo? El arco de las consultoras van del 1,6 al 2,2%. Si esto se ratifica por el índice de precios al consumidor que mide el INDEC, estaremos ante la inflación más baja de la gestión Milei en el mes de mayo de 2025 y estaremos ante la inflación más baja de los últimos 60 meses. ¿Escuchaste? 60 meses. 60 meses. Tenés que 50, retomar. Claro. Tenés que remitirte. Pará, porque vos me decís consumo, tenés que remitirte a julio del 2020 para ver una inflación tan baja. Y te la desgrano. Porque los datos que nosotros obviamente quedan 2 días, pero vos sabés que medimos casi en vivo en supermercados. Alimentos punta a punta nos está dando 1,1%. Bebidas. Para punta a punta es todo el mes. Todo el mes, bien. Exactamente. Bebidas. 0,01%, no ha aumentado la categoría bebida. Y mirá que medimos en todos los puntos, todas las marcas, todas las presentaciones. No aumentó la categoría bebida directamente. De hecho, tengo bajas en categoría bebida. Y sobre todo en bebidas con alcohol. Cuidado personal, 0,9% aumentó. Y la categoría limpieza, 1%. Esto nos da en promedio 0,75% de inflación mensual la categoría de consumo masivo, inflación de consumo, inflación del supermercado vendría a ser, de los 47 millones de argentinos, la más baja de la gestión Milei, la más baja que vas a ver, si esto se ratifica,
en los últimos 60 meses en Argentina. Pero pará, entonces ahí la pregunta es, los críticos, del modelo Milei dirán, esto es por represión porque no hay poder adquisitivo, por represión de consumo, porque la gente no le alcanza, entonces esto no es baja simplemente por virtud de efecto monetario, sino porque hay recesión, te van a decir. Bueno, yo lo que te digo es lo siguiente. Hay fenómeno monetario, hay fenómeno fiscal, salario. Yo te escuchaba hablar sobre el tema salario. Salario te lo desgrano en tres. Salario privado informal creciendo por encima de la inflación. Salario privado registrado muy en línea, Pablo, muy en línea con la inflación. Y salario, te estoy diciendo dato a mayo, y salario público muy por debajo de la inflación. Claro. Pero ahí tenés un dato adicional, que es en términos históricos. Está ganando, está perdiendo. Déjame hacerte esta radiografía. El techo de Producto Argentino fue el año 2017. También fue techo de salario. En dólares también. ¿Cuánto cae el salario en términos reales desde ese momento hasta ahora? Salario formal, 25%. Salario informal, 35%. Jubilaciones, 40%. En el último periodo de diciembre de 2024 hasta ahora, ¿recupera algo estos indicadores, el bolsillo de la gente? Sí. Salario formal, te digo, muy pero muy en línea. Informal recupera 13,4% y jubilaciones 1,4%, datos que procesamos a través del Ministerio de Capital Humano, son publicados por el INDEC, son datos oficiales. Y la otra, ¿caros o baratos? ¿Caros o baratos? ¿Estamos caros o estamos baratos? En dólares. Empezamos a tener descuentos en prendas, en textiles, importantes marcas, muy importantes. Algo que había adelantado Caputo en su momento. Sí, del 40%, del 30%. Bueno, no les queda otra porque si miramos el récord, solamente con mirar los últimos 2 meses Sí, y a pesar de ser precios escandalosos en Argentina, vestimenta se llevó el cetro claro. en las mayores subas y sigue siendo todavía los que más. Yo quiero saber igual de todas maneras qué va a pasar cuando terminen las promociones. Bueno, a ver, hiciste este cuadro. Argentina, ¿está cara o barata? Explícamelo lo más pedagógicamente posible. Bueno, lo que están viendo ahí en pantalla es un informe del Dial sobre 100 países. Sí. Dijeron, bueno, ¿qué ranking tiene Argentina respecto de caro o barato? Arriba, obviamente, fíjate que es lo más caro. Somos el tercero de 100 países en zapatilla deportiva más cara. O sea, casi Ojo que el agua lo más también caro está del cara. mundo. Estamos Los más caros del mundo. Sí. Del más del mundo, exactamente. De 100 países, lo cual no es una muestra pequeña. El agua. El agua, 12, No. puesto número 12. Pará. Pan blanco, puesto número 24. El agua. Arroz blanco. Pará. Decimos que tenemos el acuífero guaraní, que somos una reserva de agua dulce, y tenemos el agua una de las más caras del mundo. El agua embotellada más cara del mundo. Perdón. Exactamente. Damián Es está más, poniendo en la lista algo que también es un escándalo, lo que va en tercer lugar, el pan. El pan lactal en Argentina, el pan lactal en Argentina es un escándalo. El pan procesado. El granero del mundo. Claro, y somos el granero del mundo. Bueno, entonces, Acá- si nos está mirando Darín, diría, ¿para qué hablé de las empanadas? Claro. Tendría que haber dicho la botella de agua mineral, el pan El y pan la zapatilla, lactal, qué claro. sé yo. No, lo digo porque este fenómeno está ocurriendo. Si yo me acuerdo de un importante CEO de una de las principales empresas de este país que dijo, mostraba un agua mineral y le decía, más de la mitad de esta agua mineral son impuestos. Sí. Por eso son tan caros. Bueno, mira, ahí abriste un gran debate. Porque seguramente estamos caros en dólares, estamos caros en impuestos. Bueno, yo creo que es un poquito de las dos. Incluso estamos caros en productividad, incluso estamos caros en competitividad. Porque transportar el agua también es cara, todo es caro. Todo, digamos, Argentina tiene que reconstituir la competitividad en su mercado interno, el empresario por parte de la productividad y la parte tributaria ni que hablar, ¿no? Entonces, ahí tenés un fenómeno importante, porque yo creo que estos precios, que para mí no lo convalida ni el ingreso, ni el mercado, etcétera, también resienten el nivel de actividad, porque hay una competencia intensiva, Pablo, porque mucho de lo que estamos viendo ya va a tener competencia importadora, porque hay alto stock dentro del mercado doméstico. Entonces vamos a decir, che, ¿cómo está el consumo? Está tratando de competir con
tensión en la competitividad sin todavía lograr productividad por parte del empresario. ¿Se entiende, no? Sí, claro. Estamos en el proceso de la transformación de un sistema económico. Hoy charlábamos con Eduardo sobre el tema de los negocios, ¿no? Vos tenías un momento donde tenías shocks de emisión monetaria. Tenías los planes platita, venían los gobiernos y decían plan platita, acá. Había guita en la calle. ¿Te acuerdas que siempre el kirchnerismo dijo hay que ponerle plata en el bolsillo a los argentinos para que te voten? Entonces, se armaba una estructura económica en función de ese consumo. Mirá, repasamos tres elementos. Repasamos zapatillas deportivas, agua y pan. Pero quiero que, me aguantás un cachito, quiero que repasemos el resto. ¿Estamos caros o estamos baratos en dólares? Y en impuestos, como dice Damián Dipache.